¿Cómo están, hermanos y hermanas? Qué gusto de saludarles en este día, domingo 12 de junio. Sean bienvenidos y bienvenidas a otro estudio más de la lección de la escuela sabática que les traemos por la gracia de Dios nuevamente. Ya estamos prácticamente casi finalizando el trimestre, pues nos quedan ya solamente una lección después de esta que hemos de compartir. Por lo tanto, es bueno que vayan alistándose para adquirir la nueva lección de escuela sabática. Esa lección estará basada en la mayordomía. Se llama Mayordomo del Tiempo del Fin, parte 1. Aquellos que lo compran en físico, que vayan llamando a las oficinas del ministerio y puedan adquirirlo, puedan comprarlo. Se los envían por correo. El número para llamar es el 713-412-4677 para los que quieran comprar en físico el nuevo folleto de la lección, que ya lo tenemos. Se llama Mayordomos de los Últimos Días. Esta es la lección Jumbo. Hay algunos hermanos que con tiempo la encargan y vienen unas poquitas para ellos, pero el otro es el folleto normal, ¿verdad? Como este, pero se llama Mayordomos de los Últimos Días, parte 1. Pueden, como repito, irla ya adquiriendo, y los que quieran el PDF, pues como siempre yo lo comparto a mis contactos, y los que lo deseen solicítenmelo al WhatsApp +1 214 881 4029. Ahí aparece siempre en la esquina inferior de su pantalla, y con gusto le puedo enviar el PDF de la nueva lección para que usted allá en su país lo pueda imprimir y haga los folletitos y sigamos juntos este estudio. Mi hermano Ángelo Barri nuevamente me acompaña. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Pastor, estamos contentos, gozosos, estamos felices. Hoy, hermanos, vamos a entrar a una lección interesante. El ministerio del nuevo pacto. Esta frase ha traído problemas en la cristiandad, porque hay algunos que entienden que el nuevo pacto, que ellos viven bajo el nuevo pacto, y eso le da permiso de violar los mandamientos. Así que en esta semana manténgase conectado. No quiero seguir hablando sin antes recordar, hermanos, estamos haciendo bien con el dedito arriba y compartiendo la lección. Siga en esa tarea. Yo sé que hay muchos hermanos que escriben en los comentarios que le den al like y que ellos le dan like, y otros nos hacen saber: vi la lección y les di al like. Gracias por compartir con nosotros. En este día, antes de recomendarte la lectura y recomendarte el canto de esta semana, quisiera mandar un saludo especial a mi hermano Salvador Manso. Quiero mandarle un saludo especial. Es un fiel oyente, literalmente oyente, porque él ahora ha sufrido en sus ojitos y no puede ver, pero escucha, y es una persona que hemos conocido y ya le amamos en el nombre de Cristo. Salvador, Dios te bendiga a ti y a tu familia. Hermanos, esta semana estaremos leyendo, para mí, pastor, uno de los capítulos más desafiantes de Corintios, 2 de Corintios 3. La lección usted va a ver por qué lo digo, porque hay términos que Pablo parece que desafía el pensamiento humano. 2 de Corintios 3. Léase el capítulo completo y estaremos cantando: tierno y amante, Jesús nos invita. Ese es el himno que el Señor ha puesto en nuestros corazones, y le invitamos que lo escuche y lo cante. Tierno y amante, Jesús nos invita. Solamente quería pedirle a Amy que nos ponga allí en el recuadro cómo está ya la superficie de lo que es el piso del edificio de usos múltiples que en nuestro centro de estilo de vida Los Tres Ángeles pues estamos construyendo. Ya ustedes pueden ver allí cómo ha quedado listo para comenzar a levantar esas paredes de ese edificio, y agradezco al Señor a todos aquellos que nos han ayudado con sus aportes a que hayamos llegado a este punto. Viene lo más todavía grande, ¿verdad? Como es levantar ya esa estructura, pero esa fundación con esa plataforma lista, pues se ha logrado hacer gracias a Dios, que
ha provisto a través de hijos e hijas esos recursos para este ministerio. Yo quiero decirle que pues nos sigan apoyando para que continuemos hasta terminar este edificio y luego ya hacer los otros donde ya vamos a hospedar a nuestros huéspedes, porque en este edificio es donde vamos a hacer ya los cuartos de tratamiento, la cocina, el comedor y al mismo tiempo santuario. Pero vamos por etapas y yo solamente quiero recalcar lo que siempre, verdad, les he dicho: ayúdennos, manden aquí ofrendas, donaciones especiales y diezmos para proclamar el evangelio a través de la radio y la televisión. Recuerden que en este centro de estilo de vida, donde usted ve esa plataforma, todo se hace gratis a las personas que llegan. Se les atiende con los remedios naturales de Dios completamente gratis. Y hermanos, estamos ya llenos los meses que vienen. Mi esposa, que es la que se encarga de recibir a las personas y calendarizarlas, me dice: ya voy a empezar a llenar octubre, me dice. Y es tremendo, hermanos, cómo se ve que se necesitaba un lugar como este, porque muchas personas están queriendo venir. Algunos tenemos que decirle: lo sentimos, ya está lleno agosto, ya está lleno septiembre, ya se llenó julio, ahora vamos a empezar hasta octubre. Y da pena porque, hermanos, cuántas personas sufriendo de cáncer. De verdad es algo que duele mucho. Hay mucho sufrimiento, hermanos, en el mundo, hay mucho dolor. Y Dios levantó nuestro ministerio para en alguna manera contribuir, ayudar a estas personas. Y qué manera más bonita de hacerlo, de gracia, como el Señor nos ha dado de gracia. Y yo quiero decirle a usted: no nos deje solos, únase a esta causa, mande aquí diezmos, ofrendas y donaciones. Hágalo por la aplicación Cele, utilizando el 214-881-4029, que es el teléfono que este servidor siempre tiene, que es el teléfono de la iglesia. Hágalo también llamando a este número y dándole de su tarjeta de débito o crédito. Hágalo por PayPal. Mande por correo a la dirección que usted ve ahí en la pantalla: 214 Alpine CT, Irving, Texas 75060. Mande ahí cheque o money order a nombre de Iglesia Advenimiento. Quiero decirle que todas las donaciones que usted haga llegar en concepto de diezmos, ofrendas, donaciones, son, usted las puede utilizar, damos un recibo y usted lo puede utilizar para deducirlo de sus impuestos si usted quiere hacer eso. Somos un ministerio debidamente registrado en el estado de Texas y por lo tanto otorgamos recibo a quien lo necesite para ocuparlo en sus impuestos. Alguien me llamó y me dijo: mire, yo quiero darle una donación, pero yo quería saber si usted da ese recibo. Y le dije: claro que sí. Y lo digo aquí ante las cámaras para que si hubiera alguien por ahí que quiere hacer alguna donación especial y necesita ese recibo, que se anime, porque con mucho gusto se lo damos. Bueno, hermanos y hermanas, así nuevamente les reitero este pedido y ya estamos listos para orar. Claro que sí. Nuestro amado Padre, te damos gracias por este ministerio. Gracias por el pastor, gracias por la obra que está haciendo. Señor, queremos presentarlo en tus manos, que lo siga bendiciendo, igual con su familia, los ayudantes del ministerio, todas las personas que mueven de una u otra manera, los que están detrás, que no se ven, que también son de gran ayuda. Señor, gracias por ello. Ahora, al abrir tu palabra y estudiar, queremos, como siempre, que sea tu Santo Espíritu que ilumine nuestro entendimiento para que podamos llevar este mensaje. Bendice a cada persona que nos escucha. Oramos por la necesidad de cada enfermo, cada doliente, cada sufriente. Señor, sé con ellos donde quiera que nos escuche. Gracias de nuevo porque siempre nos escucha. En el nombre de Jesús. Amén. El ministerio del nuevo pacto es el título de la lección para esta semana. Entendiendo el ministerio como el sistema que Dios estableció, llamado nuevo pacto, en el cual el ser humano, si entra en él, experimenta la más grande bendición de su vida. ¿Qué dice en relación con esto?
el versículo de memoria, hermano Ángelo. Bueno, pastor, nosotros tenemos un versículo de memoria interesante y como le dije, esta semana va a ser una lección muy interesante. Vamos a leer Hebreos 8 y aquí lo tengo, lo voy a leer de aquí. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón le escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Para ese entonces, y lo voy a hacer así para traer suspicacia, parece entonces que el primer pacto no cumplió el cometido, lo que necesitaba, porque aquí dice claro que Él hará un nuevo pacto con la casa de Israel. Ahora, aquí es donde está la confusión y este texto también da la solución. El primer pacto fue en tablas de piedra y ahora dice que lo pone en el corazón. Entonces, hermanos, no quiero comentar mucho aquí porque esto se va a desarrollar más en la semana y entonces quiero guardar la idea para los momentos de la semana. Pero cuando hablamos de un nuevo pacto, este pacto únicamente, escúcheme bien, este pacto únicamente se basa en el sacrificio de Cristo y en la garantía de bendición eterna al que cree. Al que cree. Entonces, eso sí quería decir en este comentario, que este nuevo pacto se basa en el sacrificio de Cristo y garantiza la bendición eterna al que cree. Así que como la lección de la semana pasada hablábamos de la gracia, usted va a entender lo precioso que es este nuevo pacto en esta semana. Aquí nosotros vemos que se trata de un pacto interno. El pacto antiguo, como se le conoce, era un pacto externo. Pero este es interno porque se trata de poner las leyes de Dios en la mente de nosotros, en el corazón, para que las podamos discernir, para que las podamos entender, para que las podamos razonar, para que las podamos comprender, para que las podamos meditar. Y también están allí puestas en el mero asiento de las facultades de nosotros, como es Amén. El corazón. Esto es algo que solo Dios lo puede hacer. Amén. Solo el Señor puede hacer esta grande obra de internamente pactar con nosotros. Como dijo mi hermano Ángelo, ya llegará el momento cuando hablaremos en más detalles en cuanto a esto. Pero el don de profecía nos da una pinceladita acerca de lo que es más todavía el nuevo pacto. Preciosa definición, hermano. Si usted trae un marcador en su casa, marque esto, porque esto es precioso. Escuche que dice: el nuevo pacto se estableció sobre mejores promesas. La promesa del perdón de los pecados y de la gracia de Dios para renovar el corazón y ponerlo en armonía con el principio de la ley de Dios. El nuevo pacto se estableció bajo mejores promesas. ¿Qué Dios nos da que sea bueno? Imagínense, ya dando cosas buenas, este nuevo pacto es todavía más bueno, que como podríamos decirlo de esta manera, ya te dio suficiente, pero ahora te va a dar más. Y oiga qué interesante, la promesa del perdón de los pecados y de la gracia de Dios para renovar el corazón y ponerlo en armonía con los principios, oiga bien, hermano, con los principios de la ley de Dios. No se confunda, oiga bien, ¿dónde que termina este nuevo pacto? Volvernos a llevar a la ley de Dios. Pero para que podamos tener el panorama completo, ¿qué les parece si retrocedemos en el tiempo y vamos a ver primero lo que se conoce como pacto antiguo? Esto, miren hermanos, tanto el nuevo como el antiguo tienen que ver con la ley de Dios. Amén.
Y para ver, como repito, el tiempo cuando se ratifica se ratifica el antiguo, ¿qué les parece si vamos allá al monte Sinaí? Cuando se proclamaron los 10 mandamientos. ¿Qué promesa hizo el pueblo de Israel ahí, hermano Ángel? Vamos a leerlo. Éxodo 19. Y vamos a ver el verso 8. El 8 dice: y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová la palabra del pueblo. Ahora nos está mandando, pastor, al 24. Y en el 24 vamos a leer el 7. Y todo el libro del pacto, y tomó, el libro del pacto, y lo leyó a oído del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Si no me confundo, usted me corrige, pastor. El pueblo aquí presenta, ellos le dicen a Moisés: no, ya no queremos hablar con Dios cara a cara. Y sube Moisés y escribe, ya ustedes se acuerdan la historia, escribe Moisés 2 leyes, por decirlo así: la ley ceremonial y la ley ritual. Y el pueblo estuvo de acuerdo con eso. Cuando Moisés baja y le presenta las condiciones que Dios exige. De hecho, cuando el pueblo de Israel cruza, que eso yo tuve mucho tiempo, pastor, confundido. Cuando el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo, todavía no tenía una firma el contrato. Eran pueblo entre comillas, pero no habían firmado un contrato con Dios. Y aquí Dios ya le presenta las condiciones. Y yo quiero así rápidamente leer el 6. Dice: y vosotros seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirán a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó, estoy leyendo el 7, a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Entonces el verso que leímos, que es el 8, y todo el pueblo respondió a uno diciendo: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés reafirmó esta palabra a Jehová. El pueblo estuvo de acuerdo con las condiciones que Dios le puso. El pueblo dijo: lo que Jehová diga, eso haremos. Hermanos, y la historia, como decía el pastor, nos demostró que parece que no cumplieron las condiciones del pacto. Y ahí es donde entonces se le llama, o podemos decir que lo que estamos hablando ahora es del pacto antiguo. La primera oportunidad que Dios le da al pueblo de ser partícipe con Él en esta obra. Aquí nosotros vemos, mis hermanos, un pacto, como le llaman, bilateral. Es decir, entre dos partes. Dios y el hombre. En el pacto bilateral, las condiciones eran: haz esto y viviréis. Haz esto y te va a ir bien en todo lo que emprendas. El Señor decide pactar con ese pueblo, como dice mi hermano, decide entrar en una relación más íntima, donde haya compromiso de parte de Él con ellos y también de ellos con Él. Él toma la iniciativa y dice: yo pacto con ustedes, yo hago este convenio, yo hago este acuerdo de que los voy a bendecir, que voy a hacer esto y lo otro, pero con esta condición: respeten estas leyes, tanto las morales que están reflejadas en estos 10 mandamientos, como las civiles que están allí escritas en ese libro. Cuando se presentan las morales, el pueblo a una responde y dice: todo eso lo vamos a obedecer. Cuando se presentan las civiles, dicen otra vez: todo eso lo vamos a hacer. Y así el pueblo se compromete, así el pueblo entra en esa relación de pacto con Dios. En eso consiste el pacto antiguo. Sin embargo, según el don profético,
como que se apresuraron muy rápidamente con eso que ellos hicieron. Ahí sí. Al decir, claro que sí, lo haremos. Porque no tomaron en cuenta un detalle que el don de profecía a continuación lo va a decir. Bueno, hermano, y yo creo que nosotros todos caemos en eso. ¿Sí? Lo que Jehová diga, eso vamos a hacer. Ahora usted va a entender lo que el pastor está diciendo. Dicen los israelitas, no percibían la pecaminosidad de su propio corazón y no comprendían que sin Cristo le era imposible guardar la ley de Dios. Y con excesiva premura concertaron su pacto con Dios, creyéndose capaces de ser justos por sí mismos, declararon: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Eso acabamos de leerlo en Génesis. Eso estuvo, esta idea la saca la hermana Elena G. White de Éxodo 24:7, pero está en el libro Patriarca y Profeta, página 388. Eso es, pastor, cuando usted llega a comprar un carro y el carro le gusta tanto que usted ni el contrato mira. Usted, ¿dónde hay que firmar? Espérate, no te preocupes. Y después que usted se lleve ese carro, que usted comienza a ver ese contrato, usted se da cuenta que usted firmó muy apresuradamente. Hermanos, nuestro corazón con las cosas de Dios a veces es así. Somos muy apresurados a prometer cosas para Dios. Y a la hora que vemos el sacrificio que conlleva eso, entonces queremos retroceder en el pacto que hemos hecho con Dios. No vamos a dejar de valorar, digamos, el hecho de que ellos ni lo pensaron. Pero el problema de fondo en eso es de que lo hicieron basados en el yo puedo. Lo hicieron basados en su propia justicia. No tomaron en cuenta, como dice mi hermana Elena, la pecaminosidad de su corazón y que por lo tanto no era así nomás que lo iban a hacer. Necesitaban de Cristo. Sin Cristo no podían. Jamás podían ellos mantenerse fieles a ese pacto. Pero así fue. No fueron ellos, digámoslo así, dependientes del Señor para mantenerse en aquella relación. Se creyeron capaces de ser justos por ellos mismos y apresuradamente hicieron esa decisión. Alguien podría decir, yo por eso lo pienso bien y por eso no hago decisiones de entregar mi vida a Cristo y por eso es que mejor no me hago cristiano. Bueno, esa es otra forma de hacer las cosas equivocadamente, porque el punto se está trayendo acá para ver cómo sin Jesús nada se puede hacer. Jesús lo dijo claramente: sin mí nada podéis hacer. Ten en cuenta que aún entrar en una relación de pacto donde se requiere tu obediencia a los mandamientos, no lo podrás lograr sin mí. Y en ese sentido es que los israelitas pues entraron a una relación de pacto sin el Señor, y eso fue garrafal. ¿Y cuáles fueron los términos del pacto establecido ahí en el Sinaí, hermano Ángelo? Sí, aquí vamos a leer Ezequiel. Vamos a ir al libro de Ezequiel y vamos a ir varios textos, pero vamos a comenzar con Ezequiel. En Ezequiel nosotros encontramos, aquí estamos, Ezequiel, vamos a leer en el 20 de Ezequiel. Y en el verso 20 vamos a leer el 11. Y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que lo cumple vivirá. Ahí tenemos algunas pinceladas de cuál fue. Pero vamos a leer Levítico, pastor. Vamos a ir al libro de Levítico ahora para ver el contraste.
podríamos decir, hermano Ángelo, que aquí está ya una idea y es cumplir para vivir. Cumplir para vivir. Si queremos ir dándole ya, digamos, respuesta. ¿Cuáles fueron los términos del pacto establecido en el Sinaí? Una de las primeras es cumplir para vivir. Gracias. Y podemos entonces irlo haciendo así, como usted dice. Vamos a ir ahora a Levítico. Levítico, si vamos a estar en el 18, a la altura del 18, vamos a ver qué dice aquí, Levítico 18:5, aquí está, 18:5, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ello, yo Jehová. Aquí de nuevo tenemos la misma condición. Guarda los estatutos, las ordenanzas, y Jehová vivirá, el hombre vivirá, y Jehová vivirá en nosotros. Entonces tenemos otro que es en Deuteronomio. Y aquí en Deuteronomio tenemos en el capítulo 27, Deuteronomio 27, vamos a ver qué nos dice aquí, Deuteronomio 27, y vamos a leer a la altura del 26. Maldito el que no confiare la palabra de esta ley para hacerla, y dirá todo el pueblo, amén. Bueno, ahí tenemos nosotros ya, como dicen, cuáles fueron los términos del pacto establecido. Tú lo aceptas, vive. No lo aceptas, muere. Y es incluso muerte y con maldición. Porque el maldito aquí es una maldición. El que no confiare, oiga eso, el que no confiare en la palabra de esta ley para hacerla, y dirá todo el pueblo, amén. Nosotros tenemos aquí entonces las condiciones para que este pacto fuera establecido. Los términos para que este pacto sea establecido era, en mi opinión, aceptarla y creer en ella. El que no la aceptaba y no creía en ella, entonces era llamado maldito. Interesante. Haz y vivirás. Cumple y vivirás. Esos eran los términos del pacto. Y el pueblo dijo, amén. Es más, dice el Señor, y el que no quiera confirmar estas palabras, maldito. Amén, dijo el pueblo. Así vemos nosotros que eran los términos. Y ya como hemos visto anteriormente por la sierva del Señor, Ellen White, pues se estaban apresurando en sus decisiones, pero basados en su propia justicia. Tremendo error. ¿Dónde escribió, hermano Ángelo, los 10 mandamientos del Señor, y por qué el pueblo es que no pudo cumplir esa promesa de que amén, sí, obedeceremos, sí, haremos? Porque el pueblo no pudo hacerlo. Bueno, vamos a leer Éxodo. Tenemos varios aquí, pero vamos a comenzar con Éxodo. Éxodo 31, y vamos a leer el 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte del Sinaí, 2 tablas de testimonio, tabla de piedra escrita con el dedo de Dios. ¿Dónde escribió Dios los mandamientos? ¿Y por qué el pueblo no pudo cumplir su promesa? Bueno, ya sabemos dónde lo escribió. Aquí nos dice dónde lo escribió. ¿Qué le dio a Moisés? 2 tablas de piedra. Ahora vamos a leer Romanos. Vamos a hacer un brinco hasta el libro de Romanos. Y en Romanos vamos a leer el 10. Romanos 10. Y cuando estamos en el capítulo 10, vamos a ver el 3 ahí. Dice, porque ignoraron la justicia de Dios y procuraron establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces también nos manda que leamos, pastor, el 9, y en el 9 vamos a leer el 30 al 32, 9, 30 al 32. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia?
es decir, la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obra de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Y ahí la paramos. Bueno, ya tenemos aquí la definición clara. Primero, ¿dónde se escribieron los mandamientos? Leímos que en la tabla de 2 piedras. ¿Y por qué? Dice, ¿y por qué el pueblo no pudo cumplir? Porque creyeron en su propia justicia. Yo quisiera aquí, para nuestros amigos televidentes, radioyentes, que no son adventistas, hacer como un énfasis de este versículo, del versículo 18, capítulo 31 de Éxodo, donde dice que dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él, 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Aunque está la pregunta formulada para enfatizar el por qué no pudo Israel cumplir, de todas maneras yo quiero apartar un poquito del por qué y destacar este acto de Dios de escribir con su propio dedo los mandamientos que estaban escritos en esas tablas de piedra. Digo, quiero destacar esto porque lo que se escucha en las radios aquí en Dallas, Texas, y tal vez en tu país, las radios evangélicas, las radios cristianas, lo que se escucha es bajo el concepto y bajo la enseñanza de que somos salvos por la gracia y no bajo la ley. Lo que se escucha es que esa ley ya no estamos obligados a obedecerla, que esa ley, pues eso era para el tiempo antiguo, y es más, hasta dicen la ley de Moisés para referirse a ella. Y yo creo que aprovechando estas plataformas como son radio y televisión, es bueno decirle a todo cristiano de cualquier iglesia evangélica, pentecostal, metodista, bautista, católica, de la que sea, es bueno decirle que aquí dice que es ley escrita con el dedo de Dios. Eso hace que esta ley sea ley de Dios. Amén. Y no ley de Moisés. Amén. El texto no dice que fue escrita con el dedo de Moisés, fue escrita con el dedo de Dios. Que el pueblo, como también nosotros, no la podamos obedecer, tal vez sea porque lo estamos haciendo por nuestra propia justicia, y eso es imposible. Pero con el Señor todo es posible. Amén. Pablo dijo claramente, todo se puede en Cristo que nos fortalece. Amén, gloria a Dios. Eso significa de que esa ley escrita con el dedo de Dios se puede respetar, se puede obedecer por medio de Jesucristo. Si alguien pretende hacerlo sin Cristo, eso es ser prácticamente un legalista, y eso es imposible. Y por eso es que vemos que Israel lamentablemente no pudo cumplir con su promesa, porque ellos lo hicieron basados en su propio yo, basados en el yo puedo, en el sí, adelante, yo me meto a esto, claro que voy yo a entrar a esta relación, pero sin el Señor. Pablo se lo hace ver a los judíos en el libro de Romanos, lo han hecho basado en su propia justicia, y eso no es posible. Como el mismo Pablo anduvo también basado en su propia justicia, dice irreprensible en cuanto a la ley. Pero cuántas cosas, dices, eran para mí ganancia, ahora las estimo por basura, dice, cuando he ganado a Cristo. Así vemos entonces que es la razón por la cual el pueblo no pudo cumplir su promesa. No porque haya fallado la promesa, no porque los mandamientos no se puedan obedecer, es porque fallaron en el medio para obedecerla, que es Jesucristo. Y bueno, creo que todavía el don profético lo viene a recalcar, ¿no es cierto? Así dice, sacerdotes y gobernantes consideraban cabalmente suficiente su propia justicia y no deseaban que un nuevo elemento se introdujera en su religión. Óigame, que eso es interesante y hasta preocupante, porque nosotros podemos estar en esa línea.
sacerdotes y gobernantes consideraban cabalmente suficiente su propia justicia y no deseaban que un nuevo elemento se introdujera en su religión. Hechos de los Apóstoles, página 13. Continuando la misma línea de pensamiento que presentó el pastor, puede ser que nosotros sepamos lo que el Señor quiere que guardemos, pero estamos en nuestra propia justicia y haciendo nuestra propia religión. No, yo voy a guardar esto, esto sí, esto no. Y el evangelio hoy en día, los evangélicos y nosotros también los cristianos, lo hemos desmembrado. Cada quien coge un pedazo que le conviene. Cada quien coge un brazo, una pierna, y hemos hecho el evangelio un sinnúmero de cosas que no son el evangelio. ¿Por qué? Porque estamos anclados en nuestra propia justicia. Quiera el Señor, hermanos, que usted que nos escucha y está siempre atento a nosotros, que nosotros también que presentamos este mensaje, siempre sigamos presentando el evangelio tal como es. No con nuestra propia justicia ni lo que creemos, sino lo que es. Y que el que escucha pueda obedecer, no creyendo que él puede, sino por la gracia de Cristo. Y así hemos visto el pacto antiguo, en qué consistió, cuáles fueron las condiciones, quiénes fueron los que entraron en relación, quién fue el que lo prácticamente propuso. Hemos visto cómo una de las partes falló en esa relación del pacto, como es la del pueblo de Israel. Hemos visto, hermanos, las razones, y que sirva de amonestación, de advertencia, para que nosotros, al entrar ahora en la relación del nuevo pacto, no vayamos a caer en el mismo error. Pero ha quedado establecido lo que fue el pacto antiguo y todo lo relacionado, para que podamos comprender el nuevo cuando ya lleguemos al día martes. Porque precisamente por esto último que acabamos de leer, de que sacerdotes y gobernantes consideraron como suficiente su propia justicia, es decir, el yo puedo guardar esta ley sin Cristo, y eso lo llevó a no permitir que se introdujera un elemento nuevo en la religión. Vamos a ver mañana que precisamente por eso es que ellos cayeron en un ministerio de muerte. No se lo pierda. Mañana vamos a orar para agradecerle a Dios. Amén. Por haber puesto la plataforma ahora de lo que será este estudio para la semana. Padre nuestro, nosotros vemos cómo el pueblo de Israel se equivocó al entrar en aquella relación de pacto contigo allá en el Sinaí. Amén. Que se conoce como pacto antiguo, pero que en ningún momento tú, como la parte proponente, fallaste, o que las condiciones no sean más viables, sino que simplemente porque se hizo de una manera autosuficiente, basado en una justicia propia, y sin Jesús vemos que fue imposible para ellos poder mantenerse en esa relación. Habiendo visto esto, Señor, te pedimos que nosotros tengamos el cuidado de hoy no hacer nada sin el Señor. Amén. No hacer nada sin Jesús. Amén. Y tener siempre en cuenta que solo en Cristo podemos ser fieles al pacto. Amén. Así, Señor, te agradecemos por esta lección. Te rogamos que esta advertencia quede para nosotros y nos sirva como de lección, y hacer las cosas mejor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.